Bueno, lo que vamos a hablar hoy día son enfermedades respiratorias, digamos, de las más comunes, de las que más vemos, de las que más interactuamos en los hospitales, sobre todo los neumólogos, y que bueno, son obviamente importantes para ustedes porque las preguntan muy frecuentemente, ¿no? La primera enfermedad que vamos a hablar hoy día es acerca de lo que es el EPOC. Como ustedes saben, el EPOC son siglas que significa enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es una de las enfermedades respiratorias por excelencia. Es una de las enfermedades obstructivas respiratorias por excelencia. Y es la que está relacionada básicamente con el cigarro, ¿no? Con el humo del tabaco. Entonces, se sabe que el EPOC, en un porcentaje muy alto, que va más del 90%, es causado por el humo del tabaco. El humo del tabaco, como ven aquí, produce diferentes tipos de lesiones, tanto a nivel bronquial como también a nivel pulmonar. Eh, Además de eso, produce enfermedades no solo a nivel pulmonar, sino también a nivel de los otros órganos, como es el corazón, como es la boca, la vía respiratoria alta, etcétera, ¿no? Incluso se sabe que hasta el cigarro puede producir incluso problemas tumorales a nivel de vejiga o de vía urinaria incluso. El tabaco, como les decía, es la principal causa del EPOC en más del 90% de los casos. Y el tabaco es importante porque contiene una gran cantidad de sustancias, más o menos 4.000 sustancias en general, o en un promedio, digamos. Y de todas ellas, las más importantes son las que mencionamos acá: la nicotina, los alquitranes, benzopirenos, nitrosaminas y el monóxido de carbono, sobre todo. Cada uno de ellos, de estas sustancias, producen diferentes patologías a nivel respiratorio y a nivel sistémico. Es así que la dependencia física es producida por la nicotina, por ejemplo, que es una de las 4.000 sustancias. Entonces, el cigarro en sí, o el humo del tabaco en sí, no produce dependencia, sino que una de esas sustancias que componen este humo de tabaco, como es la nicotina, es la que produce la dependencia física y la que hace que el paciente quiera seguir fumando toda la vida. Las patologías tumorales o las enfermedades a nivel oncológicas son producidas básicamente por estas sustancias: alquitranes, benzopirenos y nitrosaminas. Entonces, todas estas sustancias que están dentro de estas 4.000 que componen el humo de tabaco, sobre todo estas tres, son las que producen patología tumoral. Y los efectos cardiovasculares básicamente están dados por el monóxido de carbono y también la nicotina. Efectos cardiovasculares, como les decía, de aumento de la presión, de arritmia cardíaca, de problemas de infarto, de angina, de angor, etcétera, etcétera. El EPOC, como les decía, son las siglas de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y se compone de dos enfermedades: la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar. Solo son estas dos enfermedades, no confundan con el asma, con las bronquiectasias, que también producen enfermedades obstructivas, pero que no pertenecen a lo que conocemos como EPOC. Entonces, el EPOC básicamente está dado por bronquitis crónica y enfisema pulmonar. El cáncer de pulmón obviamente también está relacionado con el humo del tabaco, y hay diferentes tipos de cáncer de pulmón que están relacionados básicamente con el humo del tabaco, ¿no? Como el CA epidermoide, por ejemplo, o el CA de células pequeñas. El tabaco a nivel de la vía aérea produce una patología muy clara y muy notoria, ¿no? Básicamente a nivel de varios sistemas o varios órganos a nivel de la vía respiratoria. Por ejemplo, a nivel de los cilios, produce una pérdida de estos cilios. Los cilios son unos pequeños, digamos, pelitos que tenemos encima de las células y que hacen que cualquier partícula que ingrese a la vía aérea sea expulsada de ella. Estos cilios tienen un tamaño y una forma homogénea, digamos, y tienen un movimiento homogéneo también, irregular. Entonces, este movimiento homogéneo irregular se altera con el cigarro, ¿no? También existe
cambios en el tamaño de las células, sobre todo a nivel epitelial o a nivel de la mucosa epitelial de la vía aérea. Las células se transforman en tamaño, pueden crecer, pueden hipertrofiarse, o incluso cuando ya este tabaco es mucho más crónico, pueden producir lo conocido como displasia o atipia y ser el inicio de un cáncer de pulmón. También el tabaco a nivel de la vía aérea tiene que ver con la inmunidad a nivel de esta vía. Entonces inhibe la acción de los macrófagos a nivel de los alvéolos y también altera a los neutrófilos, que son las células de defensa a nivel de esta vía aérea. Por otro lado, también aumenta la resistencia de la vía aérea. Esto se da básicamente por aumento de secreciones de moco, por hipertrofia de las glándulas bronquiales, que producen mayor cantidad de moco, y esto lleva a una producción alterada de estas células y una obstrucción a nivel de la vía aérea, lo que lleva a aumento de la resistencia en la vía aérea. También el tabaco produce constricción del músculo liso bronquial, hace que el músculo liso se cierre, se haga más pequeño, se constriña, y esto a la larga también aumenta la resistencia en la vía aérea. Luego también se sabe que todas esas alteraciones que hemos mencionado anteriormente pueden recuperarse, sobre todo en los fumadores, digamos, que todavía no tienen este daño tan marcado. Digamos, en fumadores leves o moderados que están empezando a fumar y que uno les puede aconsejar que dejen de fumar. Si dejan de fumar, todas estas alteraciones que hemos mencionado pueden ser o llegar a cero, ¿no? Es importante por eso aconsejar a sus pacientes que que estos fumadores que empiezan a fumar desde tempranas edades y que todavía no tienen este daño, pues dejen de fumar, porque este daño, cuando ya es marcado, es irreversible. En el caso del tabaco y el EPOC, ya sabemos que es una enfermedad obstructiva, pulmonar y crónica, y que se caracteriza por dos síntomas básicamente, que es la tos y la disnea. Ahora, esta tos generalmente es con expectoración, generalmente cuando es sobre todo bronquitis crónica, es con expectoración de tipo mucosa y en gran cantidad. Y cuando hablamos de enfisema, generalmente el síntoma disnea es el más perentorio, el que define la enfermedad básicamente. En el caso del enfisema también hay destrucción del parénquima pulmonar, a diferencia de la bronquitis crónica. En la bronquitis crónica el problema es de vía aérea, de bronquios, de bronquiolos. En cambio, cuando hablamos de enfisema, que es el otro tipo de EPOC, lo que estamos hablando es de una enfermedad a nivel del parénquima pulmonar, de una destrucción de los tabiques que conforman el parénquima pulmonar, y esto hace que haya atrapamiento de aire y por lo tanto el paciente tenga mucha mayor disnea a tempranas fases, ¿no? Normalmente las pruebas de función respiratoria siempre van a estar alteradas, por eso les preguntaba si habían hecho fisiología anteriormente, antes de esta clase. La función respiratoria está alterada, la espirometría, que es la que mide la función respiratoria, y la platismografía, que es la prueba que mide volúmenes pulmonares, está alterada en los pacientes con EPOC, obviamente con un patrón obstructivo, en este caso crónico, y que de acuerdo al FED1 veremos si es leve, moderado, severo o grave, ¿no? Algo que caracteriza también al EPOC es el descenso acelerado del FED1, que ustedes ya lo conocen, es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, que es medido por la espirometría. Este BEF-1 o volumen expirado forzado del primer segundo es muy notorio el descenso en estos pacientes con EPOC. Para decirles un dato, el FED1 normalmente baja unos 30 mililitros por año después de los 50-60 años. Eso es lo normal, lo fisiológico. En los pacientes con EPOC, cuando están fumando y cuando siguen fumando, este FED1 baja unos 90 mililitros por año, sobre todo si los fumadores se hacen cada vez más crónicos, ¿no? Entonces, el descenso acelerado del FED1 es lo que marca la enfermedad. Obviamente que el tratamiento, ya les decía, lo principal es la supresión del tabaco. El tratamiento del EPOC es básicamente sintomático. No hay un tratamiento exacto para el EPOC, no hay un tratamiento curativo del EPOC. El EPOC, si ya se presenta, como les decía, puede seguir avanzando. Es como prender la mechita de estas
como prender la mechita de una antorcha, digamos, y la dejamos que avance y en algún momento va a explotar, ¿no? No, cuando ya la enfermedad empieza, no hay quien la pare, ¿no? Entonces, lo que debemos aconsejar a los pacientes es la supresión del tabaco. Es lo principal, la principal medida que podemos hacer ante un paciente que fuma y que probablemente tenga EPOC en algún momento. Se ha visto que esta supresión de tabaco lo que va a hacer es aumentar la supervivencia de estos pacientes, va a hacer que vivan más años, a pesar de ya tener EPOC, va a hacer que la pérdida acelerada del FED1 sea menor, que se reduzca esta pérdida acelerada, como les decía, en estos pacientes la pérdida es mayor de 90 mililitros al año, hace que esto se reduzca incluso si es que el paciente deja de fumar a pérdidas normales o fisiológicas. El dejar de fumar también mejora los síntomas, obviamente que va a disminuir la tos y la expectoración. Y otra cosa importante, que la obstrucción precoz de estas pequeñas vías aéreas va a ser reversible si el paciente deja de fumar lo más pronto posible que pueda. Y algo importante que recalcar, que aunque el paciente tenga una gran edad, aunque sea un paciente de la tercera edad, mayor de 65 años, estos pacientes, si dejan de fumar, pueden alterar o disminuir todos estos síntomas y todas estas molestias que se presentan. Es importante conocer el acino pulmonar, por eso les mencionaba lo de la fisiología, seguramente ya lo hicieron. Esta es la unidad funcional anatómica del pulmón. Acá vemos la vía aérea y acá vemos lo que son los alvéolos, donde se da el intercambio gaseoso. Es importante conocer que esos son los bronquiolos, o la vía aérea más pequeña, o la vía aérea menor de 2 milímetros, como también se conoce. Y aquí se divide. Este es el bronquiolo terminal, que va a dar 2 bronquiolos respiratorios, o BRs, y a la vez estos bronquiolos respiratorios van a seguir distalmente con los conductos alveolares, y luego estos que son los alvéolos, y luego los sacos alveolares. Entonces, el acino respiratorio empieza desde el bronquiolo respiratorio, y obviamente no está incluido acá el bronquiolo terminal. El bronquiolo terminal es parte de la vía aérea de conducción, y eso ya lo hicieron en fisiología. En el bronquiolo terminal no hay intercambio gaseoso. En el bronquiolo respiratorio, por tener alvéolos, sí hay intercambio gaseoso, y por eso se considera la unidad funcional respiratoria, y es parte componente del acino respiratorio. Entonces, si les preguntaran cuáles son los componentes del acino respiratorio, obviamente tenemos que decir que es el bronquiolo respiratorio, el conducto alveolar, los alvéolos, que son estos chiquitos, los sacos alveolares y todo lo que compone este acino respiratorio, ¿no? El bronquiolo terminal está fuera del acino pulmonar. Acá ustedes notan unas siglas, el LS y el LP. Esto significa lobulillo pulmonar primario y lobulillo pulmonar secundario, que también son términos anatómicos, fisiológicos, que son conocidos, que generalmente son preguntas de examen también para la evaluación de residencia, ¿no? El lobulillo pulmonar primario está compuesto justamente por el bronquiolo respiratorio, el saco alveolar y los conductos alveolares y los alvéolos. Y en cambio el lobulillo pulmonar secundario ya está incluido el bronquiolo terminal. Entonces el lobulillo pulmonar secundario tiene bronquiolo terminal, bronquiolo respiratorio y todo lo que compone el acino. Y el lobulillo pulmonar primario básicamente es la parte distal de la vía aérea, ¿no? El alvéolo, el conducto alveolar y los sacos alveolares, además del bronquiolo respiratorio. Entonces es importante saber esto porque el enfisema pulmonar, por ejemplo, se divide en dos tipos: un enfisema centrolobular y un enfisema panlobular. Es conocido que el enfisema centrolobular, como su mismo nombre lo dice, está hablando del centro del lobulillo. Estos son los lobulillos, como les decía. Entonces el enfisema centrolobular está, o la alteración se ve en esta zona central del lobulillo, básicamente el bronquiolo respiratorio. Y en cambio el enfisema pan-acinar significa pan, significa todo, y acinar significa acino. Pan-acinar significa en todo el acino, obviamente, y está compuesto también por los alvéolos, por el conducto alveolar, bronquiolo respiratorio incluido y el terminal incluso, ¿no? Por eso se llama pan-acinar. Es importante que sepan también que el bronquiolo,
que el enfisema pan-acinar es el enfisema marcado y que es más, se ve más en los pacientes que tienen déficit de esta enzima antitripsina, que es una enfermedad hereditaria que aquí en el país casi no se ve, pero que en otros países caucásicos europeos sí se ve. Esta deficiencia de la alfa-1 antitripsina produce este enfisema pan-acinar. En cambio, el cigarro, el tabaco, produce el enfisema centrolobular. Entonces, eso también preguntan, es importante que lo sepan, ¿no? Es importante también que sepan que el enfisema de los fumadores o del tabaco, o sea, el centrolobular, tiene que ver o se localiza en los ápices pulmonares, o sea, en las puntas de los ambos pulmones. En cambio, el enfisema pan-acinar se ve en todo el pulmón, desde las bases hasta los ápices. Bueno, el EPOC, les decía, es una enfermedad obstructiva crónica, es un trastorno pulmonar obviamente obstructivo y que obviamente progresa y que en general no revierte. Eso es lo malo de esta enfermedad, no revierte y más bien va hacia la gravedad. Ya les decía, causado por el humo del tabaco en un 90% más o menos de los casos. Y esto es importante saber que no solo es el tabaco el que produce EPOC, también hay otras sustancias como por ejemplo el humo de leña o algunas otras sustancias que usan algunos pobladores del Ande para producir humo, para producir calefacción o para producir para cocinar, por ejemplo, usan otros tipos de sustancias y este humo que se produce también puede producir EPOC. El diagnóstico de EPOC es clínico obviamente, pero también es espirométrico. Por eso yo a los alumnos anteriormente les dije que la fisiología es la base de todo lo que vamos a ver luego, ¿no? La espirometría es la prueba funcional principal tanto en el EPOC como en el asma. En ambos, la espirometría tiene un patrón obstructivo, pero la diferencia es que en el EPOC el patrón obstructivo es no reversible, a diferencia del asma que el patrón obstructivo es reversible. El EPOC, les decía, se compone de dos enfermedades, el enfisema y la bronquitis crónica. El enfisema, les decía, el diagnóstico es un diagnóstico anatomopatológico porque lo que se produce es una destrucción de los tabiques interalveolares por destrucción de las paredes de estos alveolos y de estos tabiques, por destrucción del tejido elástico del pulmón, obviamente por el humo del tabaco. Y esto a la larga produce colapso de la vía respiratoria porque los bronquios que tienen un sostén con este tejido de colágeno, tejido elástico, pierden ese sostén y tienden a cerrarse. En cambio, la bronquitis crónica es un diagnóstico más del tipo sintomático. ¿Por qué? Porque generalmente nos basamos en el diagnóstico por sus síntomas, por los síntomas que el paciente presenta. Generalmente es tos, expectoración y está relacionado a una inflamación a nivel de los bronquios, producida obviamente por el cigarro. Esto produce una alteración en la entrada y la salida del aire. Obviamente entra aire, pero el aire no sale como debe ser y se queda atrapado dentro de la vía aérea. Obviamente en toda bronquitis crónica hay aumento de la secreción mucosa por hipertrofia de las glándulas mucosas y también por hipertrofia de las células epiteliales. Existen antiguas clasificaciones del EPOC, que es la que les estaba mencionando, que es la bronquitis crónica y el enfisema. Antiguamente al bronquítico crónico le decían soplador azul y al enfisema le decían soplador rosado. Esto es lo clásico. Ahora la neumología está avanzando tanto que ya no estamos hablando de estas enfermedades, sino estamos hablando de fenotipos de enfermedades. Esto quiere decir que los pacientes, algunos pueden tener bronquitis crónica y además enfisema, algunos pueden tener exacerbaciones agudas y además bronquitis crónica, y algunos pueden tener enfisema y además exacerbaciones agudas. Entonces cada paciente actualmente se está hablando o clasificando como por fenotipos, ya no en esta clasificación que les menciono acá, pero esta es la que todavía rige. Y como les decía, la medicina sigue avanzando tanto que ya probablemente esta clasificación en algunos años ya quede en desuso. Sin embargo, aún la usamos, aún la preguntan. El soplador azul es el paciente obeso generalmente joven, alrededor de 50 años, y que presenta, como todo bronquítico crónico, expectoración abundante.
¿no? Es un paciente tosedor que generalmente tiene grandes cantidades de flema. Y acá lo importante es que la disnea, la agitación, la sensación de falta de aire que el paciente tiene es tardía, a diferencia del enfisema, que la disnea es más precoz o más temprana. Los cambios en la radiología no son tan notorios, en el enfisema son un poco más notorios. Y es importante ver esto de la frecuente aparición del cor pulmonar. Cor pulmonar quiere decir pulmón-corazón. Esto significa que el daño que tiene el pulmón se ve a la larga afectado por un daño en el corazón. Esto ocurre porque las cavidades derechas que tienen que ver con la arteria pulmonar empiezan a crecer por este aumento de presión a nivel del pulmón o a nivel de la arteria pulmonar, y esto a la larga lleva a una insuficiencia cardíaca derecha, que es lo que se conoce como cor pulmonar. Entonces, en estos pacientes con bronquitis crónica hay una frecuente aparición de este cor pulmonar. Otra cosa que lo diferencia con el enfisema es que el test de difusión de monóxido de carbono está poco alterado. ¿Por qué? Porque obviamente el test de difusión de monóxido de carbono mide el intercambio gaseoso. En los bronquíticos crónicos estamos hablando de vía aérea, no estamos hablando de parénquima pulmonar, por lo tanto el intercambio gaseoso no está tan marcado, ¿no? A diferencia del enfisema, donde al haber ruptura de tabiques hay un intercambio gaseoso pero muy alterado, y el test de difusión obviamente disminuye ostensiblemente, ¿no? El enfisema, les decía, también soplador azul, a diferencia del bronquítico crónico, es un poquito más viejito, digamos, alrededor de 60 años, es más flaquito, obviamente, más asténico, expectoración es escasa, tiene una tos seca generalmente, pero aquí lo importante es la disnea es precoz. Ellos sí se cansan rápidamente, pues son asténicos, se agitan rápidamente. Los signos radiológicos, como les decía, son más marcados que en la bronquitis crónica. Acá hay hiperinsuflación, en algunos casos hay bulas, como les decía, en la zona apical, que es la zona del enfisema centrolobulillar, o es la zona de estos pacientes fumadores. Tienen una capacidad de difusión de monóxido muy baja por esta alteración en el intercambio gaseoso, por esta ruptura de los tabiques a nivel del enfisema. Y en cambio una resistencia de la vía aérea poco alterada, a diferencia de la bronquitis crónica, donde sí el problema es de vía aérea porque es un problema bronquial. Lo importante aquí también es saber que estos pacientes tienen un peor pronóstico que los bronquíticos crónicos, porque aquí ya hay destrucción del parénquima pulmonar y los broncodilatadores generalmente no tienen una mejoría clínica en este tipo de pacientes, a diferencia del bronquítico crónico. Importante también es definir exacerbación de EPOC. Ya hemos definido el EPOC como dos enfermedades, ya hemos definido las causas, generalmente el tabaco, pero también es importante definir que estos pacientes no solo pues están enfermos, sino que en algunos meses del año se exacerban. Y hay una definición para definir esto de exacerbación de EPOC. Es todo paciente que tiene enfermedad de EPOC, pero que tiene síntomas diferentes a los normales o a los basales que él presentaba anteriormente. Obviamente todo paciente con EPOC va a tener tos, va a tener flema, va a tener disnea, pero si estos síntomas empeoran, probablemente estemos hablando de una exacerbación de EPOC. Entonces, los hallazgos clínicos que toda exacerbación de EPOC tiene son estos de aquí. Hay un empeoramiento de la disnea que el paciente ya tenía, hay un aumento de la tos que el paciente obviamente ya tenía, y hay un aumento del volumen y de la purulencia, sobre todo del esputo. Estos tres síntomas son los que nos dan el diagnóstico de exacerbación de EPOC cuando empeoran. Ahora, ¿cuáles son las causas de exacerbación de EPOC? Básicamente las causas son infecciosas en un gran porcentaje. Y de estas infecciosas, las primeras o a la cabeza están las bacterianas. Las infecciones bacterianas son las más prevalentes como causantes de exacerbación de EPOC. Obviamente también tenemos las virales, también tenemos los microbios atípicos u otras causas de exacerbación de EPOC, pero tienen un porcentaje mucho menor como causa principal del EPOC. Entonces, cuando les pregunten cuáles son las principales causas de exacerbación de EPOC, ustedes van a poner o van a saber que son las infecciones, y de estas cuáles las bacterianas. Otra cosa que también les preguntan es qué gérmenes bacterianos obviamente son los que tienen que ver con exacerbación de EPOC. A la cabeza, el Haemophilus influenza, y eso también lo preguntan bastante. ¿Cuál es el principal germen involucrado en la exacerbación de EPOC? El Haemophilus influenza.
Obviamente también tenemos la Moraxella catarrhalis, el Streptococcus pneumoniae, pero en menor porcentaje. Ya les decía, también los virus, las bacterias gram negativas también son menos frecuentes. Y acá un dato importante. Cuando hay mayor compromiso del EPOC o cuando el EPOC es más severo, los gérmenes también son más agresivos. Y eso también lo preguntan. Es importante saber que un EPOC estadio GOLP, que son estadios neumológicos de sociedades científicas, estadio GOL 3 o 4, tiene gérmenes más agresivos, en este caso pseudomonas y klebsiellas. Entonces, un EPOC exacerbado, un GOL 3 o 4, o sea, un estadio severo, muy severo, ya no tiene hemófilos, sino que tiene pseudomona o klebsiella. Generalmente los estadios más leves del EPOC sí tienen hemófilos influenza como principal germen productor de la exacerbación. Bueno, hasta ahí con lo que es EPOC. Vamos a las preguntas como para poder resolverlas de acuerdo a lo que más o menos hemos estado hablando, ¿no? A ver, la primera pregunta, respecto a la acción del tabaco sobre las vías respiratorias. Señalar cuál es la respuesta falsa. Obviamente, acá tenemos que jugar con muchas verdaderas y una falsa. A ver, vamos por la respuesta C. Produce hipertrofia de las glándulas bronquiales. Obviamente que el humo del tabaco, les mencionaban, produce hipertrofia de las glándulas bronquiales, sobre todo en los bronquíticos crónicos. Y estos tienen por eso gran cantidad de moco en la vía aérea. Y expectoración, obviamente. Estimula la constricción del músculo liso bronquial. Obviamente, les decía, porque produce mayor esta constricción que produce el tabaco, a la vez produce mayor resistencia en la vía aérea. Y por eso que los pacientes se agitan, por eso tienen disnea. Y por eso les sirvo, les ronca el pecho como si fueran asmáticos, pero obviamente son EPOC. Hay un aumento de la resistencia a la vía aérea, obviamente también sí, por la broncoconstricción y también por el aumento de secreciones a nivel de la vía aérea. Inhibe la acción de los macrófagos a nivel alveolar, obviamente también sí. El cigarro obviamente produce alteración de la inmunidad a nivel de la vía respiratoria. Y nos queda esta última. Disminuye la densidad de los cilios. ¿Es cierto o no? Sí, ¿no? ¿No? Estamos por partes. Disminuye la densidad de los cilios. ¿Sí o no? Sí, disminuye la densidad de los cilios. Yo le decía, altera todo el aparato mucociliar. Altera el movimiento, altera la densidad, el tamaño. Sí, pero acá está el problema. Pero aumenta su movilidad. Obviamente que no los va a poner más eléctricos a los cilios, ¿no? Al revés, los pone más lentos. Los enlentece. Y por eso que las partículas infecciosas o partículas mecánicas también ingresan más rápido a la vía aérea. Entonces, la primera parte era cierta, pero la segunda ya no. Otro datito, cuando les pongan un pero en alguna de las respuestas, y por eso también estamos aquí para enseñarles eso, esto de aquí generalmente ya causa duda y esto podría ser una de las respuestas cuando no sepan las respuestas incluso, ¿no? Cuando pongan un pero o un siempre, generalmente una de esas es respuesta, porque en medicina no hay nada absoluto en realidad. Todo es relativo en medicina. Entonces la respuesta es la E. 2. En el enfisema se afecta el acino respiratorio. Por eso les mencionaba que tenemos que conocer la fisiología, tenemos que conocer la estructura que es el acino respiratorio, cómo se conforma. Dice aquí, es la unidad funcional del intercambio gaseoso. Es cierto, te lo están diciendo ya. ¿Qué estructura no forma parte de este acino? Esto ya es fisiología, anatomía. A ver, el acino, dice acá, es la unidad funcional de intercambio gaseoso. Si es la unidad de intercambio gaseoso, solo por sentido de explicación y de lo que dice aquí, si hablamos de intercambio gaseoso, obviamente estamos hablando de una zona donde hay alvéolos, donde hay un intercambio gaseoso. Entonces todo lo que diga por acá alvéolo es parte del acino. Conducta alveolar es parte del acino. Sacos alveolares, parte del acino. Alvéolos terminales. ¿Qué les parece ese término? Alvéolos terminales. ¿Existe alvéolos terminales? ¿O bronquiolo terminal? No existe el término alvéolo terminal, pero
Igual acá lo ponen, están hablando de un alveolo final seguramente, ¿no? Pero igual es un alveolo. ¿Qué les parece bronquiolo respiratorio? ¿Qué les parece? Bronquiolo respiratorio es parte del acino. El bronquiolo respiratorio ya tiene alveolos, por eso se llama respiratorio. Por eso que produce intercambio gaseoso. ¿Qué les parece bronquiolo subterminal? Tampoco existe ese término subterminal. Es bronquiolo terminal. Pero bueno, acá lo ponen como para marearlos. Ahora, obviamente si es el subterminal, estamos hablando de parte del bronquiolo terminal, ¿no? Sino que es la parte, digamos, antes del terminal. Incluso podría llamarse así. Pero este término no existe, ¿no? Pero igual, aquí el único que no tiene alveolos es el bronquiolo terminal. Y es el único que no forma parte del acino, por lo tanto, ¿no? Es importante saber esto también, jugar no solo con lo que ustedes saben, sino con lo que acá les dicen incluso. O sea, la habilidad de ustedes en responder una pregunta no solo está en su teoría, también está en la habilidad de la pregunta, cómo la plantean. Incluso acá le ponen la respuesta, ¿no? Intercambio gaseoso, dice. Unidad funcional de intercambio gaseoso. Obviamente tiene que tener alveolo, que es donde se da el intercambio gaseoso. Entonces hay varias formas de responder una pregunta. La respuesta, bronquiolo subterminal. Tercero, ¿cuál de los siguientes hallazgos es sugestivo de bronquitis crónica? A ver ustedes. ¿Qué les parece? ¿Qué es la bronquitis crónica? Es una enfermedad, parte del EPOC, que compromete la vía aérea, la vía respiratoria, pero que no compromete el parénquima pulmonar. Entonces, sabiendo eso, ustedes pueden responder esto de aquí. Y sabiendo fisiología, por eso les decía. ¿Se acuerdan del término retracción elástica? Compliance. A ver, hablemos. Distensibilidad es el cambio de volumen referente al cambio de presión que hay en el pulmón. Por ejemplo, un pulmón es más distensible mientras más se infla, digamos, para que lo entiendan así, ¿no? Es más distensible. Y un pulmón tiene mayor retracción elástica mientras más rápido vuelve a su tamaño normal, después de haber sido distendido. A eso se llama retracción elástica. O elasticidad también se llama. Aquí en el pulmón es diferente a lo que nosotros conocemos. Nosotros conocemos que elasticidad es cuando uno estira algo, ¿no? Es elástico, dice. Pero en el pulmón es al revés. Cuando uno estira algo es distensible. Y cuando uno lo suelta y regresa a su tamaño normal, a eso se llama elasticidad o retracción elástica. Entonces, ¿qué creen que pasa en el enfisema? ¿Es más distensible o menos distensible? ¿Mm? ¿Qué les parece? Bueno, en el paciente con EPOC, obviamente que el pulmón es más distensible, se distiende más. Y la retracción elástica, en cambio, está más disminuida. No vuelve a su tamaño normal el pulmón de un enfisematoso, por ejemplo, ¿no? O sea, se distiende porque entra aire, pero como está cerrado la vía aérea, atrapa aire. Y ese aire atrapado hace que el pulmón sea distendible, se distienda, digo. Pero la retracción elástica es menor, porque no puede volver a su tamaño normal. Eso es en el enfisema. Acá estamos hablando de bronquitis crónica. La bronquitis crónica estamos hablando de vía respiratoria, no estamos hablando de parénquima pulmonar, de destrucción de alveolos, de destrucción de tabiques, de destrucción de tejido colágeno. No estamos hablando de eso, estamos hablando de bronquitis crónica. A ver, veamos las respuestas. Obstrucción expiratoria. ¿La obstrucción es expiratoria o inspiratoria? En el caso de los EPOC. Expiratoria, exacto. Es a la expiración, cuando el paciente va a botar el aire. Ahí es donde hay obstrucción. Entonces, esas tres primeras tienen eso. Obstrucción expiratoria, obstrucción expiratoria, obstrucción expiratoria. Podría ser. Y aquí viene lo diferente. La difusión alveolo capilar está disminuida en una bronquitis crónica. ¿Ustedes creen? ¿No? Porque estamos hablando de vía aérea, no estamos hablando de parénquima, no estamos hablando de difusión, de intercambio gaseoso. Entonces, esta no es. Obstrucción expiratoria sí, distensibilidad normal. Podría ser, ¿no? Ya les digo, los enfisemas son los que tienen distensibilidad aumentada. Bueno, dejémosla ahí. Obstrucción expiratoria y no inspiratoria, ya aquí se los quieren marear un poco, ¿no?
Y distensibilidad aumentada. Bueno, obviamente tampoco esto pareciera un enfisema más bien, pero no debería ir esto de no inspiratoria, ¿no? Que es lo mismo que al decir no inspiratorio es lo mismo que expiratorio, ¿no? Están redundando. Obstrucción expiratoria, no inspiratoria, ¿no? Están redundando. Solo sabiendo eso ya, esta no es tampoco. Me están diciendo lo mismo que esto. Tampoco es. Retracción elástica, lo que yo les decía, ¿no? Elasticidad disminuida y distensibilidad aumentada. ¿Es cierto esto? Sí es cierto, pero esto es cierto en el enfisema. En el enfisema pulmonar, que es un tipo de POC. Trastorno severo de la ventilación-perfusión. También se puede dar esto, pero generalmente se da en los enfisemas, donde hay pues este rompimiento de esta membrana alveolo-capilar. Entonces acá la única respuesta es la B. Obstrucción expiratoria, es cierto, y distensibilidad normal, porque obviamente no estamos hablando de parénquima, estamos hablando de vía aérea, de bronquios. Miren cómo vamos jugando con las respuestas y con la pregunta, ¿no?